Doctor Marín, ¿estamos listos? Sí, Diana. Perfecto. ¿Si nos puede compartir su presentación, por favor, doctor? Sí, claro que sí. Listo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Abimael Marín con el tema Aplicación clínica de la radiología e imagen dental. Muy buenos días, doctor Marín. Dejo los idontonautas con usted. Bienvenido. Muchas gracias, Diana. Buenos días a todos. Quiero agradecer a COA Internacional y a Cardstream por la invitación. El día de hoy hablaremos de la aplicación clínica de la radiología e imagen dental, específicamente hablando de las cámaras intraorales. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de la importancia que tiene la radiología desde el punto de vista clínico. Sí vamos a ver algunos aspectos técnicos, pero realmente vamos a ver lo que realmente le importa al odontólogo. Principalmente el objetivo de esta plática es familiarizar a toda la comunidad odontológica a esta tecnología, sobre todo aquellos que no han tenido contacto con ella, y brindarles la información necesaria como apoyo para poder decidir en qué tipo de radiovisiógrafo pueden confiar. Vamos a analizar lo que viene siendo la radiografía tradicional o convencional con la radiografía digital y también lo que podemos hacer nosotros con los softwares, que viene siendo digitalizar estas imágenes a través de filtros. Vamos a recordar los problemas que nosotros tenemos principalmente con la radiografía tradicional. Normalmente nosotros tenemos problemas al momento de hacer el proceso de revelado y de fijación. Muchas veces nosotros no fijamos perfectamente bien nuestras radiografías y de ese modo nosotros podemos adquirir imágenes grisáceas o verdosas. Otras ocasiones no tenemos el cuidado nosotros de agarrar el clip, el ganchito de la radiografía y lo sujetamos en partes donde realmente no debe de ser y obstaculizan la visión. En otras ocasiones podemos nosotros mismos rayar las imágenes radiográficas y eso nos obstaculizan partes que nosotros queramos visualizar. Además de que también influyen los tiempos de exposición en las radiografías por el aparato de rayos X y obviamente no podemos ver áreas de interés para nosotros. Y el otro factor importante viene siendo que después de los 40 años, así como su servidor, ya no tenemos la misma visión realmente. Entonces, muchas veces con la radiografía periapical tradicional necesitamos lupas para poder nosotros visualizar la radiografía. Y esto yo lo he comentado con muchos amigos, colegas, sobre todo los que estamos en las clínicas de posgrado de endodoncia, en la cual nuestros alumnos, cuando están en sus prácticas, utilizan radiografía tradicional. Y ellos nos piden apoyo para nosotros poder visualizar nosotros esas imágenes. Y realmente nos cuesta mucho trabajo poder nosotros delimitar o ver dónde está el vértice radiográfico. Y sabiendo de antemano también que lo que viene siendo el foramen apical termina, según estudios de Cutler, entre 0.5, 0.75 milímetros o hasta 1 milímetro del vértice radiográfico. Entonces, es muy difícil para nosotros poder establecer realmente el límite. Anteriormente a eso, nosotros decíamos, ¿cómo vamos a delimitar cuántas endodoncias nosotros llegamos a hacer que estaban al ras o que estaban pasadas? Entonces, realmente era muy conflictivo y ahorita con la tecnología que nosotros tenemos, pues es una bendición realmente. Primero que nada, vamos a ver un pequeño repaso para qué nos sirve un estudio radiográfico. Generalmente nos sirve para prevenir. Normalmente podemos detectar caries y esas caries evitar que vayan a llegar al espacio de la cámara pulpar y puedan llegar a requerir tratamientos más radicales como un tratamiento de endodoncia o enfermedades periodontales en las cuales pues ya, pues si no se resuelven de manera inmediata, pues pueden conllevar a tratamientos ya más radicales como cirugías
para hacer un tratamiento de periodontal. Esta parte es muy importante, contribuir al diagnóstico. La radiografía erróneamente diagnostica, y nosotros siempre vemos la radiografía, tiene esto, ¿no? Realmente es una parte nada más del diagnóstico, y nada más nos tiene que servir como un apoyo. Aquí en esta situación nosotros siempre tenemos que apoyarnos visualmente, revisar al paciente, hacer pruebas de vitalidad, sondeo para ver las estructuras dentarias, y de esa manera nosotros poder fundamentar nuestro pronóstico y al mismo tiempo vamos a elegir nuestro tratamiento. Esta otra parte es muy importante, la constitución para el fundamento legal, porque muchas veces, si nosotros no tenemos la radiografía previa del paciente o el estudio radiográfico, que muchas veces no estamos acostumbrados a tenerlo cuando recibimos a nuestros pacientes en nuestras manos, puede haber algún problema en un tratamiento, quizás no logramos el objetivo y podemos tener algún tipo de problema legal. Entonces, es una manera nosotros de respaldarnos para cualquier situación de esa índole. Y sobre todo cuando nosotros terminemos nuestro tratamiento, siempre tomar una radiografía final para comparar el antes y el después de nuestro tratamiento. Ahora, ¿qué vamos a nosotros a identificar? Generalmente nosotros debemos identificar lo que viene siendo la cortical, la continuidad de la cortical alveolar, el estado de las crestas óseas, el espesor y la forma del ligamento periodontal, porque muchas veces se encuentra engrosado. Normalmente la longitud tentativa, que eso es un parámetro nada más, la extensión de la cámara pulpar para nosotros ver realmente qué tan cerca está una lesión cariosa o no de la cámara pulpar, y el número de raíces y conductos. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de una radiografía? Como lo habíamos dicho, no son determinantes para establecer un diagnóstico. Podemos presumir de un diagnóstico, pero no es determinante. Va a sugerir, pero no va a determinar una patología, como en este caso nosotros vemos aquí una lesión periapical en la pieza número 31 y también una pequeña lesión en la pieza número 42. Vemos el ensanchamiento del ligamento periodontal. Presumimos por la pura radiografía que esta pieza es la que está afectada, la número 31 y la número 42, pero sin embargo, como les decía, tenemos que hacer un apoyo clínico, tenemos que hacer pruebas de vitalidad en todo este segmento para ver cuántas piezas están afectadas y no nada más esas dos que radiográficamente presumimos que tienen ese problema. No revela condiciones inflamatorias. O sea, podemos ver el engrosamiento, pero realmente no sabemos qué grado de inflamación puede llegar a haber. En cuanto a lo que viene siendo la patología, esto es muy importante porque, por ejemplo, aquí podemos sugerir que hay un quiste por la forma en cómo se abren las raíces, pero solamente haciendo una biopsia y mandarlo a esta patología podemos determinar realmente si eso es un quiste o no. Entonces, es muy importante que nosotros veamos lesiones, pero no podamos decidir si es un quiste, si es un granuloma. Y no va a revelar tampoco una radiografía el estado de los tejidos blandos. O sea, no vamos a ver si hay inflamación, si hay una pericoronitis, absolutamente nada. Y esto es muy importante. La imagen no nos va a revelar las dimensiones reales. Generalmente tienen hasta un 5% de distorsión. Para esto, nosotros tendríamos que tomar otro tipo de radiografías. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Nosotros en una radiografía es un solo plano. Y nosotros vamos a ver un objeto que es tridimensional en una imagen bidimensional. Entonces, para fines de diagnóstico, es cuando sospechamos de alguna fisura o alguna fractura o queremos ver el tamaño de la lesión en cuanto a la altura y la anchura, pues realmente nosotros tenemos que recurrir a lo que viene siendo un CONBIN. Por ejemplo, vemos nosotros esta imagen en la cual es una radiografía periapical y vemos una lesión apical, pero llega hasta el tercio medio de la raíz. En esta imagen, yo como veo este poste, que ya hay un desajuste en esta área, yo puedo suponer que hay una fractura a este nivel. También tengo que sondear para nosotros ver la continuidad de lo que viene siendo la cresta ósea, a ver si hay pérdida de continuidad y qué tan profundo puede llegar a penetrar. Sin embargo, nosotros mandamos esta pieza y la mandamos a hacer un CONBIN. Nosotros, ¿qué es lo que detectamos? En este corte sagital vemos realmente la fractura de esta pieza y en ese momento vemos la lesión que hay
alrededor de esa pieza, sobre todo en la cara palatina. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque no nada más es diagnosticar si esa pieza está fracturada o no, o sea, es un hecho, está fracturada, pero ¿qué sigue? Aquí es donde nosotros tenemos que fundamentar nuestro pronóstico y establecer un diagnóstico lo más certero posible, porque si esa pieza se va a extraer, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, es la extracción, es la remoción de la lesión, es el injerto de tejido óseo con membrana, o es la colocación de un implante con un injerto de tejido óseo al mismo tiempo. O sea, todo ese tipo de situaciones las tenemos que evaluar. Y eso no nos lo va a decir una radiografía periapical, eso lo podemos ver en una tomografía, en este caso que es el CBCT. Esta generalmente, a diferencia del ATAC, disminuye la radiación. Es un haz de cono en el cual normalmente los aparatos hoy en día son como 30 segundos de exposición. Hay aparatos en la actualidad que disminuye hasta 15 minutos de exposición, segundos de exposición. Y eso absolutamente es un beneficio para nuestro paciente porque realmente es el beneficio de esta tecnología digital. Vamos a ver nosotros aquí esta imagen en la cual nosotros vemos una imagen en tercera dimensión y vamos a ver también de este lado, de manera perpendicular, cómo nos vamos acercando hacia esta parte, esta lesión. Aquí vemos el seno maxilar. Y vamos viendo la lesión. Aquí se empieza a ver la lesión, la extensión de la lesión. Entonces, con estos software nosotros podemos ver no nada más una pieza, sino toda una arcada completa y podemos jugar en los cortes axiales o sagitales. Inclusive aquí tenemos otra imagen, otro video, en el cual nosotros vamos a ver la extensión de la lesión en este corte axial. Nos vamos a ir acercando, al mismo tiempo se va viendo la altura, pero miren, vean el tamaño de la lesión, casi llega hasta el seno maxilar. Entonces eso nos sirve muchísimo porque podemos hacer hasta cálculos de la cantidad de hueso que nosotros podemos llegar a necesitar, porque aquí, a diferencia de una radiografía periapical, las dimensiones son reales, prácticamente no hay distorsión. Entonces, en estas situaciones, lo mejor siempre es lo digital. Y aquí vamos a hacer una clasificación. Radiología digital directa e indirecta. La radiología digital directa es un sensor que está formado por una estructura de celdas o píxeles fotosensibles capaces de almacenar fotones y que van a convertir la señal luminosa que recibe del rayos X para convertirla en una señal eléctrica de intensidad proporcional. Vamos a ver en esta figura cómo está compuesto un sensor, en este caso que viene siendo el RBG 6200, en el cual tiene el alojamiento del sensor. Abajo de este alojamiento está esta capa protectora que se ve de color rojo, que es la que hace resistente a impactos, a golpes. Estos otros sensores que hay en el mercado, que no era necesario. Pero ya se dieron cuenta que esta fibra óptica lo que va a hacer es evitar daños a lo que viene siendo el detector CMOS de alta resolución, que es el que va a digitalizar la imagen, y después con esta otra capa, que son componentes electrónicos, la va a enviar a nuestro ordenador. ¿Qué es el CMOS? Generalmente la resolución, esto viene siendo características técnicas. En la actualidad existen 3 tipos de sensores en radiología digital directa, que es el CCD, el CMOS y el Super CMOS, que generalmente viene siendo la resolución. Y ahorita vamos a ver más adelante como un receptor de lógica, en este caso eléctrica, en una digital. Y esta va a ser basada en un código binario. Ahora bien, ¿qué es este código binario?
aquí tenemos nosotros una imagen de píxeles con un bit de profundidad, ¿sí? La señal luminosa que va a captar cada píxel de este sensor va a ser convertida en un valor formado por ceros y unos. Este valor se va a interpretar como un determinado nivel de grises. Y esta unión de todos estos puntos grises nos van a dar los píxeles para después determinar la imagen. Miren, aquí tenemos el número 1 y el 0, que estos nos van a dar la imagen. Y vamos a ver, ustedes ven en la pantalla un gris por completo, absoluto. Vamos a darle aumento y vamos a empezar a ver diferentes tonos de grises. Aquí se ven los diferentes tonos de grises. Le vamos a dar más aumento y entre más aumento le demos, entonces ya vamos a poder nosotros ver la imagen. Esta es la manera como realmente funciona este sensor, ¿sí? Porque a veces nosotros sí tenemos la tecnología, pero no entendemos o no sabemos cómo funciona. Y realmente cuando nosotros tenemos o adquirimos un aparato, debemos de conocerlo, saber cómo funciona para sacar al máximo provecho de esta tecnología. Y las líneas par o los pares de línea por milímetro que nosotros podemos ver. En el mercado ahorita hay alrededor de, bueno, muchísimas marcas, no puedo decir ahorita un número, pero son a partir de 16 pares de línea. Eso tiene que ver con la nitidez, con la calidad de la imagen o la resolución que va a tener. Obviamente, entre más pares de líneas tenga, más nítida va a ser la imagen, ¿sí? Y esto, como nosotros lo vamos a ver, miren, no, perdón, me adelanté. En esta maneja un par de línea, dos pares de línea y aquí 12 líneas pares. Entonces vamos viendo cómo la imagen se va haciendo más nítida. Ahorita hay 16 líneas pares, 20 líneas pares, 24 líneas pares y hasta 33 pares de líneas. Esto va a ser lo que viene siendo el High Definition o Full HD, comparándolo con las pantallas que hay ahorita en la actualidad. Ahora, ¿cuál es la otra tecnología que hay ahorita? Lo que viene siendo la radiología digital indirecta. Esta radiología digital indirecta utiliza placas de fósforo. Es exactamente lo mismo que la radiografía tradicional, nada más que aquí utiliza estas placas de fósforo. Estas placas van a capturar la imagen, que son de diferentes tamaños, y se van a poner en una computadora, las va a procesar y las va a escanear. De esta manera, una vez escaneadas, entonces las va a pasar al software y nosotros aquí ya podemos digitalizar esa imagen. La diferencia es que no utilizamos imágenes, soluciones reveladoras o fijadoras, que es la diferencia que hay entre la radiografía tradicional y estas placas de fósforo. Esto es muy benéfico para ciertas clínicas en las cuales tienen diferentes cubículos o en algunas escuelas en las cuales cada alumno tiene sus propias placas de sensor y se hacen responsables ellos de su placa de sensor. Tiene un tiempo de vida también. Vamos a ver un poco de la historia en cuanto al radiovisiógrafo. En 1982, el doctor Francis Mullen patenta el radiovisiography, que es el sensor RDG. Este es el primer prototipo del sistema sistema de radiografía digital del mundo. 5 años después se presenta el RBG 25000, que es el primer sistema de radiología dental digital. En el 94 presenta la imagen, que viene siendo como un visualizador o un visor de la captura de las imágenes, y es el primer sistema portátil que hay en el mundo. Después, en el 1999, se presenta el RBG Wii. Este es el primer sensor intraoral que va a igualar o superar el rendimiento de las películas radiográficas dentales. En el 2003 ya viene la sexta generación, que viene siendo el RBG basado ya en la tecnología SuperSemos. En el 2010 aparece el RBG 6500, el cual ya tiene la transmisión de imágenes vía Wi-Fi a través de un módem. Y en el 2011 ya tenemos esta misma tecnología, pero ya se puede visualizar en un iPad o en un celular. Vamos a ver un pequeño video de lo que viene siendo las bondades o las ventajas que nos ofrece este sensor, el RBG 6200. La ventaja que tiene este sensor,
Para mí, de los más importantes es la resistencia que tiene contra golpes, mordeduras. La unión del cable, prácticamente, que está muy reforzada. Tiene un software en el cual nosotros podemos ver diferentes filtros, desde el punto de vista periodontal, endodóntico, protésico. Podemos nosotros jugar con las diferentes tonalidades, niveles de grises y contrastes para poder nosotros detectar caries, algún problema periodontal, ver la densidad ósea, hacer mediciones, acercamientos, alejamientos, en fin. Pues nosotros podemos divertirnos prácticamente nosotros con este software. Otra de las grandes ventajas que a mí en lo particular me gusta mucho es la resistencia, prácticamente es contra el agua este sensor, y esto también nos ayuda para nosotros desinfectar el sensor. Y lo que les decía, ahorita lo vamos a analizar un poquito más adelante, la resistencia que tiene. Puede resistir hasta 7 kilogramos, lo que viene siendo en este cable. Y este cablecito no necesita quitarse y poner como hay algunos otros radiovisiógrafos en el mercado, en el cual ellos le quitan y le ponen para tratar de proteger el cable, que realmente ese quitar y poner ocasiona en un futuro falsos contactos en la interfase, y realmente ese es un problema. Y les digo porque yo ya tuve diferentes sensores y los cuales yo tuve muchos problemas, y hasta que encontré yo el RBG realmente estoy maravillado, estoy encantado porque es muy fiable, es muy seguro, realmente es muy resistente, y prácticamente mi inversión está bien asegurada prácticamente. La presentación de estos sensores en tamaño pediátrico, que es el 0 o viene siendo también el 1, y el 2 depende de las necesidades de cada persona, cada odontólogo. Viene con los accesorios que es el kit de posicionamiento o los soportes tipo cepillo de dientes, que ese es como el que tenemos nosotros aquí, y que ahorita más adelante, si nos permite y no nos falla el equipo, vamos a hacer algunas pruebas que nosotros vamos a posicionar en el sensor aquí en esta área, y el paciente se lo vamos a poner en su boca. Este nos ayuda muchísimo porque no va a lastimarle al paciente cuando nosotros lo posicionemos, y por otro lado no necesitamos nosotros colocar el dedo para poderlo sostener o que el paciente lo esté colocando. De esa manera nosotros vamos a radiarnos menos. Y de por sí, utilizando el radiovisiógrafo y un rayos X digital, sacamos el mayor provecho de esta tecnología. De todos modos, la radiación es acumulativa, y entre más distantes estemos nosotros de la exposición de rayos X es mejor. Y más adelante que hablemos en cuanto a la radiación, vamos a ver las características de la radiación. También vienen los soportes ENU, que estos son opcionales, y lo que no debe de faltar son las fundas higiénicas para evitar infecciones cruzadas, el control de infección. Un estudio determinó, aquí viene de Hockett, del Journal de la Asociación Dental Americana en el 2000, que si nosotros usamos las fundas de protección, solamente las puras fundas, vamos a obtener un porcentaje de protección de un 44%. Pero si nosotros, aunado a eso, le ponemos los dedales de un guante que nosotros le cortamos y se lo ponemos, como lo vemos aquí en la imagen, prácticamente vamos a reducir el fracaso al 6%. Eso quiere decir que tenemos un 94% de efectividad en cuanto a filtración de saliva para evitar infecciones. Porque muchas veces si nosotros nada más colocamos la pura funda al sensor, esta con alguna restauración o alguna presión que se haga con un órgano dentario, se va a rayar, se va a romper, y eso va a permitir que se filtre saliva en el interior de este sensor. Y muchas veces yo he visto casos en los cuales no utilizan toallas para desinfectarlas, entonces es muy riesgoso, y nosotros realmente tenemos que proteger a nuestros pacientes y también a nosotros mismos. Como les comentaba, la resistencia que tiene este sensor es hasta 7 kilogramos comprobados de peso. Entonces, esta área principalmente es donde fallan la mayoría de los sensores. Yo tuve la oportunidad de tener otro sistema, y a mí me duró nada más 3 años ese sensor, porque lo que sucedía es de que aquí en esta área estaba tan delgado que había un falso contacto. Y yo he visto compañeros que a veces le ponen hasta cinta para poderlo sujetar. Muchas veces todavía no toman la radiografía y ya se capturan imágenes. Entonces, es un problema real. Entonces, la resistencia que ofrece ese sensor realmente es muy buena. Aparte que tiene un
por decirlo así, un tiempo de vida de más de 10 años con un uso intensivo diario en condiciones normales. Aparte, el cable es mucho más delgado. Este cable de aquí es mucho más delgado y tiene una malla de aluminio por dentro y que le va a dar gran flexibilidad, y aparte está recubierta con teflón, entonces va a reducir la fricción que hay con los hilos del cable y esto le va a dar mayor flexibilidad. Ahora, ¿también tenemos problemas con el sensor digital? Sí, sí los tenemos, pero es por esa situación que yo les explicaba, los falsos contactos que hay en esta área. Lo que les decía, muchas veces salen imágenes en blanco o salen imágenes con líneas horizontales que nos obstaculizan la visión o líneas verticales. Y cuando esto llega a suceder, señores, preocúpense a romper el cochinito porque hay que comprar otro sensor. Entonces, les digo, porque cuando nosotros vamos a invertir en una tecnología como esta para las personas que no han tenido oportunidad, fíjense bien qué tipo de sensor van a comprar. Las características, las fichas técnicas, lo que viene siendo el soporte técnico, el respaldo que hay, lo que viene siendo qué tan amigable el software para nosotros poderlo manejar, ¿sí? A nuestro antojo. ¿Cuáles son los beneficios de la radiografía digital? El factor tiempo, para mí es de los más importantes, después viene el factor económico, la disminución de la radiación la podemos reducir de un 80 hasta un 90 o 95%, pero eso va a depender mucho del tipo de rayos X que nosotros vayamos a tener. Otro beneficio es la fiabilidad y la comunicación con el paciente. Realmente el paciente lo va a aceptar y vamos a entendernos mejor al momento de nosotros mostrar digitalmente su radiografía. En cuanto al factor tiempo, miren, normalmente un estudio periapical tradicional completo nos va a llevar alrededor de 15 a 20 minutos si tenemos habilidad. Esto estamos hablando de que si son 14 radiografías periapicales en promedio. Ya desde el revelado, el secado y el acomodo de las placas radiográficas en lo que viene siendo, ¿cómo le llaman? El portarradiografías. Otras veces se tardan hasta 30 minutos. Y sin embargo, en un estudio radiográfico digital va a tardar de 1 a 2 minutos. Rapidísimo. Y es con la misma cantidad de radiografías. Ahora bien, para las personas que se dedican a hacer cirugías, llámese cirugías periapicales, cirugías de implantes, nosotros tenemos que tomar varias radiografías del procedimiento. Sobre todo las personas que colocan implantes, toman radiografía inicial de la fresa inicial para ver la dirección. Después viene la otra radiografía de la profundidad y ya después colocan el implante. Y muchas veces hay que volver a tomar radiografía para ver si está ajustando bien el tornillo de cicatrización. Entonces estamos hablando que son alrededor de 5 radiografías las que se deben de tomar. Y con un paciente en el cual tenemos un colgajo abierto, pues prácticamente entre más rápido hagamos el procedimiento es mejor, ¿sí? Y también, si nosotros nos vamos al área de la endodoncia, para un tratamiento de endodoncia son alrededor de 3 a 5 radiografías en promedio. Entonces, nos va a disminuir alrededor de unos 15 minutos por paciente el hecho de utilizar radiografía tradicional o radiografía digital. Y esto, si nosotros lo sumamos a qué tanto podemos hacer con esos 15 minutos por cada paciente, si nosotros vemos 3 pacientes por la mañana y 3 pacientes por la tarde, esto quiere decir que nos vamos a ahorrar 45 minutos en el turno matutino y otros 45 minutos en el turno vespertino y vamos a ser más productivos. Podemos ver otro paciente para, llámese, tratamientos de emergencia o lo que se necesite. En cuanto al costo, vamos a analizar ahorita un poco lo que viene siendo lo que gastaríamos con la radiografía tradicional. Si nosotros hablamos que un tratamiento de endodoncia son 5 radiografías y tenemos 6 pacientes al día, tenemos un total de 30 radiografías diarias. Ahora, si lo multiplicamos por 5 días a la semana, no por 6 ni por 7, hagan de cuenta que nosotros estamos trabajando de lunes a viernes, son 150 radiografías. Ahora, si lo multiplicamos por 11 meses, no por un año, supongamos que nos tomamos un mes de vacaciones.
Entonces son 1.650 radiografías por año. Ahora, si nosotros, aquí, si nosotros tenemos por costo de 765 pesos por un paquete de radiografías en promedio, más 335 pesos de soluciones radiográficas, nos va a dar un total de 1.100 pesos. Ahora, 4 paquetes de radiografías al mes y con las soluciones en promedio nos va a dar, tomando en cuenta que las soluciones de radiografía nos pueden durar un poquitito más, entonces lo vamos a bajar a 4,000 pesos. Entonces al año nos van a dar 44,000 pesos. Eso es lo que gastaríamos si nosotros como Endoncitas trabajamos a este ritmo en radiografías tradicionales. Si nosotros invertimos este dinero en esta tecnología, prácticamente vamos a cubrir la mitad de un sensor con estas características aproximadamente. Pero ¿eso qué quiere decir? Que en 2 años prácticamente ya nosotros recuperamos la inversión. Y eso, si nosotros no lo usamos todavía más, porque podemos usarlo más tiempo y ser más productivos. Entonces quiere decir que tenemos 8 años más, ¿sí?, de beneficios con esta tecnología. Y como les decía, el tiempo de vida aproximado es de 10 años de uso diario constante de este sensor. Y eso es lo que tienen que checar cuando ustedes compren otro tipo de radiovisiógrafos, ver realmente cuánto tiempo de vida útil puede llegar a tener ese tipo de sensores. Yo conozco colegas que sí les dura mucho tiempo, pero realmente no lo usan tanto, sino esporádicamente. Entonces, estamos hablando de usarlo alrededor de 6, 8 pacientes diarios con unas 40 hasta 50 tomas radiográficas diarias. En cuanto a la situación de la radiación, esto es muy, pero muy importante para nosotros. ¿Cómo son los rayos X? Normalmente son invisibles, producen fluorescencia, no tienen carga eléctrica, van a viajar en línea recta, en forma de ondas, y desde el punto de origen van a hacer divergencia. Ahora, la materia los va a absorber, en este caso el cuerpo, no va a penetrar cuerpos densos y no tienen masa. ¿Cómo se clasifica la radiación? Primaria y secundaria. La primaria es la que sale del tubo de rayos X y la secundaria es la radiación que se genera cuando el rayos X primario ya interactúa con la materia, en este caso con el organismo, y ya después la que sale del otro lado ya es menos penetrante, esa es la secundaria y es más dispersa. Entonces, como sugerencias, cuando tomen radiografías, ponerse del lado contrario a donde va la dirección del rayos X y normalmente de 2 metros de distancia es más que suficiente. Ahora, las personas embarazadas. Este estudio de Wagner nos muestra que un estudio radiográfico periapical completo es de 0.000001 rads. Ahora, si vemos una radiografía de tórax son 0.010 rads, que son 1000 veces más. Y si lo equilibramos o equiparamos con la luz solar de 1 hora, es equivale a 0.0004 rads, que son 40 veces más que una serie periapical. Es nada más para que se den una idea. Vamos a ver otros ejemplos. Este estudio de la Universidad del Norte de Carolina, del doctor Ludlow, en el cual muestra en la parte de abajo lo que viene siendo el equivalente a los días de radiación natural. Si nosotros vemos una radiografía digital simple, nos va a dar a 0.6 milisieverts. Y ahorita vamos a ver las equivalencias de lo que son los milisieverts. Y esto prácticamente son minutos de radiación solar. Si nosotros vemos en un Kodak 9000 en 3D, que es el Convin, normalmente son entre 5 y 8 milisieverts. Y esto equivale, si nosotros vemos al número de días, pues prácticamente nos va a dar alrededor de 3, 5 días aproximadamente. Eso nada más para que se den una idea. Y la tomografía convencional médica nos va a dar 170 milisieverts o hasta 243 milisieverts, que eso nos puede dar un rango de entre 170 hasta 240 días de radiación. Entonces, ¿es importante este tipo de tecnologías? Sí, sí lo es. Volviendo a las personas embarazadas, el efecto fetal adverso se va a provocar con un mínimo de 5 a 10 rads. La radiación aproximada de RADS al realizar el estudio completo, ya lo hemos mencionado, es 0.000001 rads. Por lo tanto, se deben de tomar todas las radiografías necesarias, sin ningún problema. Las dosis elevadas de 250 rads
Antes de las 16 semanas causan efectos como microcefalia, retraso mental, cataratas y aborto espontáneo. Pero señores, 250 rats realmente es mortal. O sea, prácticamente con 100 rats más la persona muere. En México, nosotros tenemos, según datos del International Atomic Energy Agency, 3.500 microsieverts al año. No son millisieverts, microsieverts al año a lo que nosotros nos exponemos de radiación solar. Diariamente son 10 microsieverts. Entonces, si comparamos el estudio preapical, son de 2 a 3 milisieverts, y en un CBCT, que es el CONVIN, son de 5 a 8 milisieverts. Nosotros también lo que podemos hacer cuando nosotros tenemos nuestro aparato de rayos X digital, por supuesto, podemos aumentar el miliamperaje, eso va a aumentar la dosis y va a mejorar la calidad, vamos a tener mejor contraste. El aumentar los kilovolts va a aumentar la calidad de la imagen y va a disminuir la radiación. Las equivalencias, ahorita las vamos a ver, según la Comisión de Regulación Nuclear de Estados Unidos, los científicos creen que la mitad de la población moriría en 30 días después de una dosis de cuerpo entero de 3.500 a 5.000 milisieverts. 3.500 milisieverts equivalen a 350 sieverts o 350 rats. Y en otro tipo de clasificaciones son 3.5 grays. Ahora, las conversiones básicas. Un gray son 100 rats. Un rat son 100 miligrays. Un sievert equivale a 1.000 milisieverts o 1.000.000 de microsieverts. Toda esta información yo se las puedo dar al final. Si ustedes me mandan un correo, yo con mucho gusto les puedo pasar esa información para que vean las equivalencias. Es un poquitito confuso a veces por tantas medidas o conversiones que existen, pero es una nomenclatura que hay tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Generalmente para rayos X y rayos gamma, la unidad de medición es el rad, el rem o el milisievert. Y miren, aquí vemos lo que viene siendo el comparativo de un rad, equivale a 1.000 milirads o milirems, a 0.01 gray o 0.01 sievert. Si ustedes quieren consultar en el rpop.iaea.org, ustedes pueden consultar toda esta información y todos los artículos relacionados con la radiación. Ahora, en cuanto a los tiempos de exposición de los rayos X, el RBG 6200 puede obtener imágenes desde los 15 milisegundos. Esto equivale a 0.0150 segundos. Para molares inferiores pueden ser 40 milisegundos, y en molares superiores que queremos nosotros angular la mesializada o distalizada, que necesitamos un poquitito más de tiempo de exposición, se requieren nada más 80 milisegundos. Pero obviamente, cuando estamos hablando de rayos X digital, por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que viene siendo 0.08 a 70 kilovolts con 7 miliamperes, que vienen siendo lo que tenemos aquí, 80 milisegundos o 0.08 segundos. Y esta misma pieza que nosotros le vamos a tomar radiografía, pero con otro tipo de rayos X, tiene que ser con una exposición de 0.4, que esto equivaldría a 400 milisegundos. Entonces, realmente, como les decía, para obtener el beneficio de esta tecnología, necesitamos un aparato de rayos X digital. Pero no nada más es eso. Muchos doctores pueden tener aparatos de rayos X digitales, pero no les dan mantenimiento. Les voy a comentar esto para que se asusten un poco. Bueno, es informativo, pero por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, la Secretaría de Salud está realizando inspecciones a los consultorios, pero específicamente los rayos X. Entonces, necesitamos en cada clínico consultorio con un aparato de rayos X, y eso es por rayos X, si hay 2 o 3, tiene que haber una hoja o un reporte del servicio técnico en el cual va a decir que este año ya fue revisado ese aparato checado y que está en óptimas condiciones para su uso. Entonces, si no les han llegado, seguramente mañana les van a llegar. No, toco madera, esperemos que no les llegue, pero es una realidad. Es una realidad, pero todas las personas que ya tienen aparatos de rayos X ya de muchos años anteriores, ya piensen en darle su mantenimiento y se van a dar cuenta si está en buenas condiciones o no, o si no, pensar
en cambiar sus rayos X por uno nuevo. Y eso es lo que nosotros obtenemos. Generalmente me dicen algunos colegas, oye doctor, yo tengo el radiovisiógrafo, pero fíjate que me salen estas imágenes muy claras o de repente me salen muy oscuras o muchas veces tengo que darles 2 o 3 filtros para poder visualizar la imagen. Eso tiene que ver con dos situaciones. Una es la exposición de la radiación, la dosis que le van a dar al rayos X o el voltaje, porque muchas veces el voltaje no es continuo y hay que conectarlo nosotros a los reguladores. Entonces, tenemos que cuidar muchos esos detalles para nosotros poder visualizar imágenes de calidad. Y aquí vemos cómo es una misma pieza, pero prácticamente las tres con sobreexposición, saturación. ¿Sí? Muy oscuras, no se ve nada, esta también oscura, se alcanza a ver un poco, y esta pues más o menos aún sigue estando oscura esta imagen. Entonces, realmente perdemos mucho tiempo en tomar radiografías. Y aquí prácticamente, pues, cuando tenemos este tipo de tecnología y tenemos este tipo de problemas, pues decimos, oye, pues, ¿cuál es la ventaja? ¿No? Pues la ventaja, realmente ahí está. El hecho es tener aparatos de rayos X que nos den estas mejoras, ¿no? Porque si no, vamos a perder más tiempo de lo normal. Y el equipo ideal es tener nuestro aparato de rayos X digital, nuestro sensor y nuestro ordenador. Ahora, las ventajas, haciendo un resumen, viene siendo entonces la reducción de los costos, el ahorro del tiempo, como lo habíamos mencionado, menor radiación, entre un 80 y un 95% aproximadamente. Podemos nosotros ver la densidad ósea en el software, hacer mediciones para implantes o longitud tentativa en endodoncia, enviar los informes a nuestros remitidores o colegas vía Twitter, Facebook, WhatsApp, lo que ustedes quieran. También podemos nosotros agilizar los trámites en las aseguradoras porque ellos respaldan la información con imágenes radiográficas. Y también podemos compartirlas, estas imágenes en grupos de estudio, pues para ver qué opinan a veces nuestros colegas. Esta tecnología nos va a facilitar la interpretación y va a haber mejor comunicación. Eso es un hecho, hay mejor comunicación con nuestro paciente y por lo tanto va a haber aceptación del tratamiento. Bien. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la imagen digital, pero hablando desde el punto de vista de las cámaras intraorales. Para las capturas de la imagen, ahorita les voy a mostrar algunos casos en las cuales vamos a hacer un comparativo del uso del microscopio, que es el sistema de magnificación. Nosotros podemos tener la ventaja con estos equipos, sobre todo para tratamientos de endodoncia, algunos periodoncistas en cirugía estética, que nosotros podemos tomar imágenes o capturar imágenes o videos de todo nuestro tratamiento. Estos aparatos de microscopía traen un multimedia integrado. Ya traen como un CPU en el cual con un clic ya ustedes van a tomar fotografía o van a hacer un video de todo el tratamiento. O también te permite con un accesorio poder nosotros ponerle cámaras, pero son cámaras extras. Entonces, esta ventaja de estos accesorios, lo que puede hacer es de que cuando una cámara ya no tiene los megapíxeles que nosotros queremos y hay nuevas tecnologías, pues podemos agregar otro tipo de cámaras, pero con el mismo adaptador. Entonces, es una gran ventaja del uso del microscopio. Además de que nosotros podemos obtener imágenes con diferentes intensidades. Podemos jugar con la intensidad de la luz. Y, por supuesto, están las cámaras intraorales. Hay en el mercado una cantidad inmensa en las cuales ya traen sus propios visores. O está el CS1200 de Carstream, que es una excelente cámara intraoral. Y ahorita vamos a ver un pequeño video de lo que nos ofrece esta cámara. Esta cámara tiene unos LEDs autoajustables, o sea, prácticamente son automáticos de acuerdo al acercamiento o alejamiento que nosotros vayamos a tener, es la intensidad de esos LEDs. Es muy fácil de usar, de muy buen manejo, y ahorita ustedes van a ver la calidad de la imagen. Es ergonómica, es muy ligera. Tiene imágenes muy buenas, ahorita se los vamos a mostrar.
sobre todo, el hecho de que nosotros le enseñemos a nuestro paciente lo que tiene en su boca, filtraciones, caries, fisuras, fracturas, el paciente lo va a entender mejor. No es lo mismo platicarlo que estarlo viendo. Entonces eso va a aceptar mejor el tratamiento. La ventaja también de esta cámara es que se puede conectar a diferentes ordenadores y lo podemos ver en diferentes unidades dentro de una clínica. Es muy fácil la conectividad que tiene. Con un simple clic, nosotros podemos pasar de una imagen a otra. Tiene la capacidad de una memoria interna de hasta 300 imágenes como captura y tiene diferentes conexiones. Puede ser USB para el ordenador o conexión AB o ese video. Entonces, realmente no necesitamos una computadora, simplemente una pantalla y con eso podemos nosotros directamente visualizar nuestras imágenes y con la memoria interna nosotros capturarlas y después pasarlas a un ordenador para guardar esas imágenes o respaldarlas. Que la ventaja es de que si ustedes obtienen el RBG 6200 con el mismo software, ustedes ya pueden capturar esas imágenes y archivar en cada expediente del paciente tanto la radiografía como la imagen fotográfica. Miren, esta imagen es del microscopio. Vemos la entrada del conducto, pero lo que nosotros podemos ver es la nitidez que hay en cuanto a la profundidad, pero en la entrada del conducto se ve un poco borrosa, ¿sí? Pero tiene muy buena imagen realmente, o sea, el microscopio es lo mejor en la actualidad y podemos ajustar nosotros la intensidad de la luz. Ahora, esta otra imagen es de la cámara CS1200 y nosotros vemos la calidad de la imagen en la cual nosotros vemos el conducto en C, la pulpa, ¿sí? La cámara, pero vemos la profundidad y vemos lo que viene siendo la entrada del conducto. Si nosotros lo comparamos, vemos muy buena nitidez aquí, pero vemos la imagen borrosa en la entrada. Y aquí no, aquí lo vemos parejo, tanto de la profundidad como la entrada del conducto. Y son imágenes muy, muy, muy buenas. Tenemos el caso en el cual, si le tomamos una radiografía a nuestro paciente y detectamos una pérdida ósea, nosotros podemos presumir que ahí hay alguna fisura. Si nosotros complementamos y hacemos la inspección clínica con una sonda, y la sonda en este caso se nos fue 10 milímetros, realmente estamos sospechando que nada más es en un solo punto que hay una fisura. Y si nosotros le tomamos la fotografía, al momento de quitar el provisional, le podemos enseñar al paciente y aquí lo estamos viendo. Vemos que la fisura está justamente en el mismo nivel de donde está la pérdida ósea. Vemos que hay inflamación, un absceso aquí en esta área, que corresponde a esta pequeña zona radiolúcida que hay aquí. Y aquí vemos nosotros otra fisura en esta área. Entonces, si nosotros le decimos al paciente, ¿sabe qué? En la radiografía y en la inspección clínica, pues vemos que hay una fisura, yo lo estoy observando, pero si el paciente no lo está viendo, pues te lo puede creer, pero si el paciente quiere salvar esa pieza, a lo mejor va a buscar una segunda opinión. Y en esa segunda opinión, o no se tiene la experiencia, o algo puede suceder y le hacen el tratamiento de endodoncia, le hacen un tratamiento periodontal, le invierte el paciente también dinero en su corona y al final esa pieza va a fracasar, ¿sí? Entonces, si nosotros le mostramos la radiografía y le mostramos la imagen, realmente el paciente va a entender lo que nosotros les estamos explicando, le vamos a ahorrar dinero y hay que ser honestos en ese sentido y nos va a aceptar el tratamiento. Aparte, como yo les dije desde un principio, como fundamento legal para cualquier situación, tener respaldado la imagen radiográfica con la fotográfica. Y aquí tenemos otro caso en el cual vemos múltiples fisuras por restauraciones con filtraciones ya extensas. Vemos una fisura aquí en esta área, otra pequeña fisura aquí, esta de este lado, aquí vemos otra. Estas piezas prácticamente, ¿cómo nosotros podemos decidir si las mantenemos o no? Si no hay pérdida de hueso y si esta fisura no entra a la cámara pulpar, pudiéramos darle la oportunidad a esa pieza de mantenerla con un tratamiento de conductos, con su posterior restauración de una corona, pero siempre y cuando informándole al paciente que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para tratar de mantenerla el mayor tiempo posible en boca y estarla monitoreando, dándole citas de control para ir verificando que esté en óptimas condiciones. Y todo esto tiene que estar archivado, registrado y anotado en la historia clínica para cualquier problema futuro que llegue a suceder. ¿Por qué? Porque muchas veces al paciente se le olvida.
O sea, las palabras se las lleva el viento, así es de que siempre hay que anotar y siempre hay que respaldar tanto con radiografía como con la imagen fotográfica. Aquí vemos este caso, también es tomada con la cámara intraoral. Es un paciente que me mandaron para un retratamiento y aquí vemos el conducto mesiovestibular. Este punto rojo es una perforación, no es un MB2 ni cuarto conducto, es una perforación, el disto vestibular y el palatino. Entonces, al paciente se le muestra y este caso tiene muy buen pronóstico porque realmente descontaminamos, sellamos esa perforación y se puede reconstruir sin ningún problema. Pero si al paciente le decimos, sabe que su pieza está perforada, pero no se lo mostramos, va a decir, o usted me la perforó o de dónde me sacó esa perforación. Entonces, es una herramienta legal muy válida y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora bien, ¿les sorprendería si les dijera que esta cámara intraoral también la utilizamos para cirugías apicales? Sí. Tenemos este caso. Normalmente nosotros respaldamos o tomamos fotografías de las cirugías a través del microscopio o con una tercera persona que nos está ayudando en cirugías para tomar fotografías con un macro, una cámara profesional. Pero hay ocasiones en las cuales tenemos que hacer algún tipo de cirugía en otras clínicas, otros consultorios, y en el cual no tenemos esa tercera persona y realmente, ni el microscopio, y realmente esta cámara nos ayuda mucho para documentar esas imágenes. Aquí tenemos este caso de esta cirugía que se realizó. Vemos a las 72 horas como hay una pequeña inflamación todavía en la unión de la incisión vertical y la horizontal. Esta a la semana, esta fotografía, vemos como prácticamente está ya casi imperceptible y eso es con aumento de la cámara y prácticamente al mes. Apenas se alcanza a percibir esta pequeña línea. Entonces tenemos fotografías de muy, muy buena calidad con esta cámara. Vemos el antes y el después. Vean el acercamiento que obtenemos aquí en esta imagen. Entonces, realmente es muy buena porque aparte de que vemos a detalle muchas cosas, el paciente ve realmente los resultados. Y en las cirugías, tiene muy buena visión de campo porque entre más la alejemos, más campo, más amplitud vamos a tener. Entre más acerquemos esa cámara, más se va a reducir, pero vamos a ver a detalle. Por ejemplo, si nosotros vemos esta imagen, aquí vemos una raíz de la pieza número 15 y esta es una raíz mesiovestibular de una pieza número 16. No vemos mucho detalle si vemos lo que viene siendo el azul de metileno cuando pigmenta el ligamento periodontal aquí en esta área. Pero aquí en esta otra toma ya vemos a detalle. Miren, aquí vemos una fisura. Inclusive aquí se alcanza a ver otra fisura en esta área. Y aquí se ve la huella porque esta pieza ya se le había hecho tratamiento quirúrgico previo, una pisectomía previa. Y aquí vemos lo que viene siendo la guta percha y el material que viene siendo el MTA, el que se utilizó previamente en esa cirugía. Obviamente siguió teniendo problemas, pero ¿por qué? Es por esta fisura. Entonces nosotros lo podemos visualizar directamente, pero si nosotros lo capturamos, esta imagen, y se la mostramos al paciente, va a entender el por qué esta pieza ya no va a funcionar y hay que extraerla. Aquí vemos cómo nosotros verificamos imágenes de la cámara CS1200, el ligamento periodontal de esta raíz, en la parte posterior, vemos el sellado, vemos la delimitación del hueso prácticamente, del cemento, y aquí con acercamiento, miren, vean. Cualquier persona que diga que eso es del microscopio se las puede creer también. Entonces vemos la imagen comparativa del microscopio y con la cámara intraoral. ¿Sí? Realmente es muy buena cámara. Y lo que yo les voy a dar como un tip es de que si ustedes tienen esta tecnología del radiógrafo de sus cámaras, tengan un monitor, una pantalla, porque realmente esto, al ver el paciente todo en grande, lo va a entender todavía mucho mejor, ¿sí? Impacta más y les va a aceptar mucho más rápido el tratamiento. Ahorita nosotros vamos a hacer una prueba de una toma radiográfica con el sensor en vivo. Ahorita le vamos a pedir a nuestra paciente estrella, la doctora Maru, que nos haga el favor de pasar para hacer una pruebita. Y mientras tanto, si ustedes tienen alguna duda, preguntas, las pueden ir realizando y terminando de tomar la imagen digital, pues vamos a proceder a esa parte de las preguntas y las respuestas.
Vamos a ver. A ver. ¿Dónde? ¿Acá? Pasa. Ok. Nada más. Ayúdame tantito, por favor, mano. Uno, dos, tres. Bien. Sí. Si me ayudas, Manu, a poner el software del RBG. Esa no es tanto problema. Le vamos a poner el dedal, acuérdense lo que les había comentado. Le podemos poner la pura funda, pero si nosotros le ponemos el dedal, pues vamos a tener mayor protección de hasta un 94%. Este sensor lo pueden sumergir en algunas soluciones desinfectantes o utilizar las toallitas desinfectantes. Esto no lo pueden hacer con otros sensores de sumergirlo. Esta es la ventaja que tiene este sensor. ¿Ya estamos listos? Bien. Obviamente que las fundas las tienen que comprar de acuerdo al tamaño del sensor. Porque si no entran un poquitito ajustaditas. Así como lo están viendo ahorita. ¿Tienes alguna pieza que quieras que te chequemos, Maru? De hecho, me falta una pieza. Ah, ok, entonces vamos a tomarle de ese lado. Sí, para la colocación de los implantes. A ver qué tal está el vuelo. Sí, ¿verdad? Le voy a cambiar por esta fundita porque quizás este es del sensor del número 1, creo. Ya. Y es que a veces el número de lote es diferente. Sí. Pero bueno. Ya está en automático, ¿verdad? El rayos X. Bueno, creo que lo debimos haber puesto desde un principio, pero bueno. El hecho de que entre un poco más ajustado es porque le pusimos el dedal, pero realmente se los quise poner de esta manera para que pues, las personas que ya tienen este tipo de sistemas y no lo han probado, lo empiecen a usar y van a ver cómo se protege más. Y protegen más a su paciente para lo que viene siendo infecciones cruzadas. Vamos a utilizar lo que viene siendo el soporte. Muy bien. ¿Me vas a hacer el favor? Abrimos tu boquita, levanta la lengua. Bien. Perdóname, amor. Es del otro lado, la escogí del otro lado. Okay. Creo que no tengo. No, ni modo, Mar. Vamos a tomarte del lado. Ajá. Aquí. ¿Me vas a hacer el favor de cerrar tu boquita? Y sostenes si tú gustas. Perfecto. Vamos a tomar. Levanta tu barbilla. Perfecto. ¿Sí estaba activado? Sí, ya está. Y nosotros ya tenemos. Listo, Mar. Muchas gracias. Ya va directo. La imagen, así es. No sé si se alcanza a ver bien con la cámara. ¿La podemos dar aumento? Amplificarla. Perfecto. Y vamos a girarla. ¿No? Ahí tenemos el panel de las herramientas. Creo que no tiene la barra lateral. Ahí está arriba. Ajá, perfecto. Del otro lado, ahí está. Y pues prácticamente como se dan cuenta la calidad de la imagen que tiene. Muchas gracias. La calidad de la imagen que tiene. Y lo rápido que podemos obtener nosotros esta imagen. Y pues nos damos cuenta que aquí hay un poquitito de
pérdida ósea, después hay que checarte, Maru, a ver qué es lo que está sucediendo aquí en esta área. Para eso nos sirve, para prevenir problemas. Entonces, si no lo sabías, ya lo sabes, vamos a darte una checadita posterior. Bien, entonces vamos a pasar a la parte de las preguntas y respuestas. ¿Sí? Pues si tienen ya preguntas, nuestras personas que están siguiéndonos. Muchísimas gracias, doctor Abimael Marín, por esa interesante información que nos compartió el día de hoy. Y queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos acompañan vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar sus constancias, hacer alguna modificación en sus datos e imprimir sus constancias acreditadas hasta el momento. Doctor, tenemos ya algunas preguntas. Adelante. Gracias. Preguntan si se puede decir que es la misma radiación o es menor. De la doctora Pilar, perdón. Sí, no, absolutamente, como les comentaba, la radiación se puede disminuir desde un 80 hasta un 95% de radiación, siempre y cuando tengamos también a la mano rayos X digitales y que estén con mantenimiento, o sea, que estén supervisados y funcionando en perfectas condiciones para obtener realmente este beneficio. Gracias, doctor. Preguntan sobre el costo del equipo, la doctora Lilia Islas. Sí, si gustan me pueden mandar un correo y les podemos pasar los datos de los distribuidores para que les puedan dar esa información de los tipos de sensores que hay y el costo que tienen. Con mucho gusto les damos esa información. Muchas gracias. El doctor Morelos pregunta, excelente plática. Tengo un sensor Chic, pero por el uso creo que tal vez el cable interno del mismo se ha dañado porque hace falso contacto. ¿En este tipo de tecnología es posible reparar esos accesorios? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Desgraciadamente, cuando tienen ese tipo de radiovisiógrafos, y lo digo por experiencia, ya no te los reparan. Generalmente te los cambian por otros. Vas a pagar una diferencia y te van a dar otro sensor, pero generalmente ya hay que tener mucho cuidado con esto. Les devuelven sensores remanufacturados. O sea, no son sensores nuevos. Por eso es de que cuando ustedes ya tienen esta tecnología y quieren adquirir otro tipo de sensores, realmente piensen bien el soporte técnico y la garantía que les va a ofrecer, porque a final de cuentas están pagando por otro sensor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues la mala noticia es de que ya no les va a funcionar y que prácticamente sí van a tener que desembolsar para poder adquirir otro sensor. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Ramírez. ¿Cada qué tiempo se debe dar mantenimiento al aparato de rayos X? Saludos desde León, Guanajuato. Miren, generalmente debe de ser al año, una vez al año se tiene que hacer. De hecho, como les comentaba yo hace rato, la Secretaría de Salud ya lo está implementando. Entonces, como el contrato a veces que tenemos de la recolección de punzocortantes, también se va a manejar de esa manera. O sea, año con año se tiene que estar revalidando ese contrato con su técnico y que nos dé tanto el sello como la firma de que ese aparato durante, por ejemplo, en este año 2017 ha sido verificado y así va a tener que hacerse los años consecuentes, subsiguientes. Gracias, doctor Marín. El doctor Rivera pregunta, excelente conferencia. Entonces, cuando toma imágenes completamente blancas, esporádicas, ¿el sensor empieza a fallar? Sí, definitivamente sí. Tiene mucho que ver con el cable. Esa unión del cable prácticamente es la que hace el falso contacto. Y lo que ocasiona es de que ni siquiera se esperen para tomar la radiación. Lo que viene siendo esta unión prácticamente es donde hace el falso contacto y muchas veces lo colocamos en la boca del paciente, todavía no disparamos con el rayos X y automáticamente no es que reciba una imagen, simplemente aparecen imágenes blancas. Ya cuando aparecen imágenes cortadas es porque sí reciben la radiación, pero prácticamente ya el sensor por dentro, sus componentes, es porque ya están dañados. Y eso se debe a que el paciente a veces los muerde o un simple golpecito de esta altura
hace que se dañe ya ese sensor, porque son muy, muy frágiles. Y esa es la ventaja que obtenemos con ese tipo de sensores, que si bien es cierto, está un poco más grueso que los demás, pero realmente protege nuestra inversión. Es muy segura y nos da mayor tiempo de vida. O sea, prácticamente son muy pocos los sensores en el mercado que te pueden ofrecer 10 años de vida y de uso diario constante. Gracias, doctor. La doctora Norma Zamudio pregunta, adquirí un Endorrey para sensor, pero al tomar las radiografías superiores, sobre todo el 16 o 26, no salen. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Sí, mira, ahí hay muchos factores. Para mí el más importante es el rayos X, porque yo he utilizado el mismo sensor en diferentes consultorios y es el mismo problema que está teniendo ella, pero eso tiene que ver mucho con el aparato de rayos X con el cual se están tomando esas radiografías. Hay ocasiones en las cuales si nosotros la tomamos de manera ortorradial puede captar la imagen, pero con tantita angulación que nosotros le demos, ya el sensor ya no capta esa imagen, pero realmente no es su sensor. O sea, el problema no es el sensor, el problema es el aparato rayos X. Es lo que yo comentaba, hay que darle mantenimiento o hay que checar que ese cono realmente no esté, pues no calibrado, pero sí con una orientación diferente o internamente que haga que el haz de la radiación no vaya en esa dirección. Pero definitivamente fue un problema que nosotros detectamos hace algunos años y checamos que realmente el origen era el aparato de rayos X. Muchas gracias, doctor. Tenemos el doctor Jonathan Arauz, pregunta que si maneja información acerca de la liberación de radiación en el cuerpo humano. Muchas gracias por su aporte. Sí, mira, te soy sincero, no tengo yo ahorita esa información, pero con mucho gusto lo puedo investigar y te la puedo dar. Si me mandas un correo, con muchísimo gusto te la checo y te la investigo. Gracias, doctor Marín. El doctor Porras dice qué tipos de ajustes hay que mantener en los equipos de rayos X. Mira, generalmente esos ajustes, solamente el técnico, son cuestiones técnicas que no es mi área, pero generalmente desarman, por lo que yo he platicado con alguno de ellos, desarman el aparato de rayos X y ven por dentro lo que viene siendo la cabeza, algunos que manejan, el aceite y los componentes electrónicos de ellos para ver su funcionamiento y hacen muchas pruebas del aparato, pero técnicamente desconozco todo el proceso que hacen para hacer la verificación. Lo que sí es un hecho es de que el aparato de rayos X, si es nada más puro chequeo, se quedan con él alrededor de 2 a 3 días para hacer pruebas después de su mantenimiento. Muchas gracias, doctor. La doctora López pregunta, tengo cámara intraoral y rayos X convencional. Si quiero esta nueva tecnología, ¿tengo que deshacerme de ellos o se puede hacer alguna adaptación? Gracias. Miren, hay, dependiendo, por ejemplo, hay algunos radiovisiógrafos que tienen lo que viene siendo el Twain, que pueden utilizarse con diferentes softwares. Habría que verificar esa situación. Dependiendo del tipo de cámara que ya tenga la doctora, habría que ver si el software lo permite. Generalmente es muy difícil poder empalmar diferentes marcas comerciales. A mi modo de sugerencia, yo entiendo que ya se hace una inversión, pero véanlo a futuro. A futuro eso significa que si quieren todo integrarlo, pueden poco a poquito tener su sensor, el RBG, con el mismo software, después adquirir la cámara intraoral y ya pueden tener ya su equipo completo. Mientras tanto, tendrían que utilizarlo de manera independiente. Gracias, doctor. La doctora Hernández pregunta, ¿qué tipo de rayos X se recomienda para usar con este tipo de radiovisiógrafo? Sí, en el mercado puede ser de cualquier marca, siempre y cuando sea digital el aparato y que ustedes puedan manejar los kilovolts y el amperaje directamente en su panel de control. Hay aparatos de rayos X, también de Carstream, que son de alta frecuencia y que prácticamente son muy benéficos para aprovechar esa tecnología. Como yo les digo, el ahorro de la radiación de un 90% en promedio es muy benéfico con ese tipo de aparatos de rayos X. No puedo mencionar ahorita marcas comerciales, pero realmente
si ustedes compran un aparato de rayos X actual nuevo, prácticamente todos son digitales. Gracias, doctor. El doctor Ruales dice, soy de Ecuador, gracias por la conferencia. ¿Pueden enviar el aparato a compradores de otros países? Debe de haber algún distribuidor autorizado en su país para que puedan poder adquirirlo de esa manera. Sin embargo, yo les puedo investigar y con mucho gusto por vía correo les puedo hacer llegar la información de manera más exacta. Muchas gracias. La doctora Hernández pregunta, ¿cómo sabemos quién puede darnos ese mantenimiento anual? Siempre tienen que ir con las personas que se dediquen a compra-venta de rayos X, y si ellos no lo hacen, a su vez deben de tener técnicos especializados en esa área para que puedan checarlo. Si están aquí en el estado de Jalisco, yo les puedo dar información de algunos de ellos con muchísimo gusto. Gracias, doctor. La doctora López nos pregunta, ¿radiovisiógrafo es necesario tener rayos X? Sí, absolutamente, porque lo que viene siendo el sensor viene siendo el receptor y la fuente viene siendo el rayos X para que pueda captar la imagen. Es fundamental tener el rayos X. Si puede ser o hasta un inalámbrico, como es el que usamos ahorita nosotros aquí, portátil. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Lozada. Buenos días. Disculpe, ¿cuál sería la combinación de aparato de rayos X y sensor para tener mejores resultados? Gracias y excelente plática. Gracias. Sí, como lo comentaba yo anteriormente, la marca comercial puede ser la que ustedes gusten, siempre y cuando verifiquen que ese aparato de rayos X sea el más actual y siempre y cuando sea digital. Esa es la clave, rayos X digital, que prácticamente ahorita todos los que están en el mercado nuevos son digitales. Gracias, doctor. Pregunta el doctor Hernández, ¿son mejores los rayos X inalámbricos o los convencionales para los sensores? Realmente yo quedé muy sorprendido con el inalámbrico, porque la calidad de la imagen, hicimos muchas pruebas de diferentes sensores inclusive, y con el mismo sensor y con diferentes aparatos de rayos X, y la calidad de la imagen, ustedes ya lo vieron ahorita en la pantalla, es prácticamente similar. Entonces, en el mercado hay muchas marcas comerciales de aparatos de rayos X inalámbricos, sin embargo, no todas ofrecen garantía. Entonces, para mí es lo más importante, checar el soporte técnico y la garantía. Ya partiendo desde ese punto de vista, la verdad es de que yo sí estoy pensando seriamente en adquirir este aparato de rayos X portátil, sobre todo para las personas que salen a hacer endodoncias o tratamientos quirúrgicos, implantes a otros consultorios o clínicas, y que el aparato de rayos X de esos consultorios no son los ideales. Esa es la mejor herramienta que nosotros podemos tener para obtener realmente ese beneficio. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Zapata dice, si se hace un tratamiento de conductos en un diente fisurado, es una fractura fija, mantenerlo en boca con el riesgo de que el paciente desaparezca a pesar de citarlo a control, ¿no es un riesgo alto? De hecho, en la única situación en la cual nosotros podemos contemplar la posibilidad de mantener una pieza fisurada en boca es que no haya pérdida ósea y que esa fisura no llegue a la cámara pulpar. Si no reúne esos requisitos, definitivamente esa pieza va para extracción. Sobre todo porque yo he tenido casos, tanto a favor como en contra, en los cuales sí es una realidad que esas fisuras, no ha habido pérdida ósea en esos casos y no ha llegado a la cámara pulpar y al final terminan por extracción. Es un hecho, pero todo eso se tiene que platicar con el paciente. A final de cuentas es un riesgo compartido. Nuestra función es tratar de salvar las piezas a como dé lugar, pero poner las cosas en una balanza. Si el paciente, a pesar de los riesgos que existen, quiere tomar esa decisión, adelante. No podemos nosotros prácticamente decidir por el paciente. Sí lo podemos ayudar, asesorar en ese sentido. Si a mí me lo preguntan en mi boca, ¿yo qué me haría? Si yo reúno esas condiciones, no pérdida ósea, no llega a la cámara pulpar, me ponen mi protección de mi corona y yo trato de mantenerla el mayor tiempo posible. Muchas gracias, doctor Marín.
El doctor Ortiz pregunta, en términos legales, ¿ya es aceptada la imagen radiográfica digital? Sí, es muy buena pregunta, porque por la misma situación de que nosotros podemos modificar a través del software esas imágenes, no las estaban aceptando, pero a final de cuentas todos los softwares vienen con un registro de la captura de la imagen original y cómo se ha ido modificando. De cualquier manera, es muy fácil de nosotros ver una imagen en la cual puede verse o percibirse que ha sido modificada. Y sin embargo, sí, la Comisión de Arbitraje Médico sí ha aceptado esta radiografía digital para cualquier situación legal. Gracias. También pregunta el doctor Cuellar, ¿dónde puede conseguir el azul de metileno? El azul de metileno sí, es muy fácil. Miren, ese lo pueden conseguir donde venden productos para peces, en los acuarios. Ahí lo pueden conseguir, es muy barato, es muy fácil, o en cualquier farmacia o botica. Es barato, aparte es muy barato. Y como un tip extra o recomendación, es de que lo tengan almacenado cerradito en su botecito, y una vez que ustedes lleguen a usarlo para cuestiones quirúrgicas, obviamente agarren los microbrush que nos ayudan muchísimo y los desinfecten, y ya pueden utilizarlo para la detección de fisuras o marcar el ligamento periodontal en procedimientos quirúrgicos y no romper lo que viene siendo la cadena séptica. Gracias, doctor. La doctora Dávalos pregunta si se puede bajar el programa de radiovisiógrafo, a una laptop si ya lo tiene en su computadora de escritorio. No entendí muy bien la pregunta. ¿Me la podría repetir? Claro que sí, doctor. Pregunta que si se puede bajar el programa del radiovisiógrafo a una laptop si ya lo tiene en su computadora de escritorio. Ah, sí, sin ningún problema. Lo pueden tener en diferentes ordenadores y tienen permisos su sensor para instalarse en varias computadoras. Nada más que si no tienen la destreza o la habilidad, hay que pedirle de apoyo de los de servicio técnico para que puedan lo que viene siendo tanto dar de alta a ese software como darle los permisos que vienen siendo pues un número de usuario y contraseñas específicos para cazar ese sensor con el nuevo ordenador. Pero sí se puede hacer. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Zapata sobre el uso de la técnica paralela con sensores. ¿Es factible? Sí, claro. O sea, de hecho, este RBG que trae sus posicionadores nos ayuda mucho para el paralelismo, para aquellas personas que no están familiarizadas con las exposiciones radiográficas y ver las diferentes angulaciones. Ya las personas que constantemente toman radiografía, pues no lo necesitan, pero sí sirve y es efectivo. Gracias. Preguntan qué tipo de material pueden conseguir para detectar fisuras. Como lo mencionábamos hace rato, es el azul de metileno, es lo más económico, es muy bueno.